le dice no se fue contra el profeta. Yo te reprendo, yo no recibo eso, ¿qué te crees tú? Este profeta. No hizo eso. El hombre humildemente se volteó hacia la pared y le dijo al Señor: Señor, acuérdate, Padre. No le dijo Padre porque no tenía esa mentalidad, pero le dijo: acuérdate cómo yo he andado en tus caminos todos estos días. Entonces Ezequías se volteó, le oró a Dios, le recordó. ¡Ojo! Porque hay personas que dicen: ay, el Señor sabe que yo tengo esa pierna, ese morado ahí, un morado en esa pierna que yo no sé qué hacer con eso. Él sabe qué va a hacer con eso. Dios sabe lo que va a hacer, pero tú eres el que tiene la dolencia, tú eres el que tiene la necesidad. A Él no le duele nada, Él no tiene necesidad de nada. Sin embargo, Él te dice, y lo aprendimos cuando estábamos en el seminario de intercesión, que a Él tienes que recordarle las cosas. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Se volvió y le dijo: oye, papá, what happened to you with me? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Oye, yo todavía no he terminado mi propósito, todavía quedan cosas por hacer. Y él le oró a Dios, mano. Qué lindo, ¿vale? Qué bello, pero es una cosa preciosa que usted lo va a leer ahí y lo va a disfrutar. Cuando él va saliendo Elías, que ya le había dicho que estaba listo, Dios le dice: devuélvete. Tampoco renegó el profeta. Que sí. No. Tú no vas a echar por tierra la palabra que yo di, porque mi credencial de profeta, ¿cómo va a quedar? No, Señor, te está pelado, Señor. Así hacemos algunos de nosotros. Dios nos dice: haz esto. Y después Dios te cambia la señal. ¡Me cambiaron la señal otra vez! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque si tú eres profeta de Dios, es Dios quien dice lo que tú vas a profetizar. Es Dios quien dice lo que vas a profetizar, no lo que tú quieres. Y Dios te dio una profecía: va a morir. Pero después el hombre se arrepiente y Dios te dice: quiero darle un chance. Y yo: no, hazlo tuyo, no. ¿Qué es eso? No es nuestra voluntad, la voluntad del Padre. ¿Qué es eso? Y después le cantamos: yo vengo a servir. ¿Qué es eso? Isaías se voltea y dice: ¿qué pasó, papá? No, voy a cambiar la señal. Ahora, tranquilo. ¿Vivimos solos? Vivimos solos. Mira, vale, ¿sabes qué? Acabo de hablar por teléfono con el hombre y me dijo que te iba a dar un chance de 15 años más. Un abrir y cerrar de ojos. ¿En qué situación estás tú? ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está tu negocio? Estadísticamente está muerto. ¿Tú quieres que viva? Voltea tu espalda, pégate contra la pared y dile a Dios lo que tú eres capaz de hacer con tu negocio si Él te da chance de que siga viviendo. Pero si no sabes qué vas a hacer con eso, volteate hacia la espalda, llórale amargamente. Dios dice: Padre, esa es mi fuente de abajo, tú me la diste. Quiero que hoy resucites, Señor. Clámale a Dios, chico. Hazlo para que viva. Nosotros no lo hacemos. Nosotros somos miedosos y cobardes para pedirle a veces a Dios cosas, porque no sabemos qué hacer. Pero si tú consagraste tu negocio, consagraste tu familia y ves que tu familia se está muriendo, hoy es en sentido figurado, Dios quiere resucitar a tu familia. Amén. Dios quiere resucitar tu finanza, quiere resucitar tu negocio, quiere resucitarte a ti si tú crees que se está muriendo. Tienes que creer, tienes que voltear. Hay algo importante. Tienes que oír la voz del profeta. Amén. Eso es importante. Porque es el profeta que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué dice eso?
vinieron unos hombres más adelante a visitar al señor Ezequías. Y llegó Isaías y le dijo, ¿quiénes son esos? Él le dijo, no, vale, son unos amigos, unos panas que vinieron de Babilonia y tal y qué sé yo. ¿Qué vinieron a preguntar? ¿Qué te vinieron a decir? ¿Por qué Isaías se metería en la vida de Ezequías? Porque si no hubiese sido por la palabra de Isaías, Ezequías estuviera muerto y enterrado. Y si tú me recibes como profeta, amén, me voy a meter en tu vida hasta lograr y a que alcance lo que tienes que lograr. amén. Si no me recibes como profeta, se te hunde el barco, mi querido capitán, y yo señales de humo. Wow. Dame la cancioncita. Dale, Ana. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar Tu fiel corazón y darle las gracias, amado Señor. es tiempo de resurrección. Ah, pero el resucitado tiene que aprender a vivir. Una vez resucitado, Ezequiel aprendió a vivir conforme a lo que Dios le dijo, porque cuando muere, dice la Escritura, que a ese profeta, a ese señor le rindieron honores. Quiere decir que los últimos 15 años de Ezequías fueron conforme a las directrices que Dios le dio. Pero dice ahí, apóstol, porque Lo dice. dice, o sea, no va a entender, porque dice, cuando Isaías le profetiza que van a ser llevados a Babilonia, incluso sus hijos, habrán hijos de él, que van a ser eunucos y todo lo demás. Él dice, la palabra que es hablado de parte del Señor es buena. Parece una locura, pero dice, pues pensaba, al menos, en mi día habrá paz y seguridad. ¿Viste? El hombre vivió, mano, conforme a lo que el profeta le dio. Por eso el profeta se le acercó y le dijo, ya va. Ana, supongamos que, suponte tú, Ana, un supuesto. Bueno, Ana, montamos la escuela de canto y de música y esto y lo otro y tal, y qué sé yo, esto y lo otro y tal, y el diablo se mete, el sistema se metió y tal, el rollo, la cuestión y todo, y está casi ahí, se le luce y viene el profeta. Mira, taca, estas son las directrices. Cuando pase el tiempo, que venga alguien a hacer negocio con Ana, el profeta se le presenta porque está representando lo que usted dice. Porque lo que está en juego no es la palabra del profeta, sino la palabra de Dios. Porque el profeta se devolvió para decir lo que Dios quería hacer después que Ezequías oró y le dijo, ¿quiénes son estos con que están haciendo negocio? No, ¿quiénes son? Porque este negocio no es tuyo. Este negocio es de Dios. Amén. Y que lo está sosteniendo es Dios. Así El que es. dio la palabra fue Dios. Amén, Y el que dio el amén. profeta fue Dios. Y Oh, comienza. Señor, gracias. ¿Te das cuenta la diferencia ahora? ¿Cómo vive un resucitado? ¡Ja, ja! Ese es el tema del mensaje de hoy. Te voy a hablar de cómo vive un resucitado en el tiempo pregracia y cómo debe vivir en el tiempo postgracia, o mejor dicho, después de la cruz. Número 1, tenemos la vida de Isaac. Te digo rapidito qué pasó con Isaac. Búscalo ahí en el capítulo 24, versículo 62. Rapidito, alguien que maneje la Biblia rápidamente. ¿Qué dice? Y venía Isaac del pozo del viviente. Que me ve. Que me ve. Páralo ahí. Fíjate tú. El viviente que me ve fue la fuente, o mejor dicho, un pozo que le apareció a Agar cuando estaba embarazada, que estaba huyendo de Sara, su ama. Y allí se le apareció un ángel y le dijo, y le dio de beber de ese pozo.
Es decir, que ese pozo en el futuro llegó a ser algo simbólico que representaba un lugar donde Dios te veía y te proveía. ¡Vaya su nombre! ¡Gloria! ¡Alto! Si lo pudiera ver, un resucitado, mis queridos hermanos, siempre, siempre, siempre tiene que ir al pozo donde Dios puede verlo, donde Dios puede proveerle, donde Dios puede manifestarse a su vida. ¿Dónde estábamos? El hombre, Isaac, comenzó a vivir como un resucitado y lo primero que hizo fue permanecer o ir a ese lugar donde él sabía que tenía un encuentro personal con Dios. Tú tienes siempre, hay un lugar donde tú tienes un encuentro con Dios. Número 2, él salía al campo a meditar. Hermanos, uno de los grandes problemas en los que hemos caído nosotros o algunos cristianos tradicionales es que no han aprendido a meditar. No han sacado tiempo para la meditación, para la reflexión, para meditar y reflexionar en cuanto a su propia vida, en cuanto a la vida de su familia, en cuanto a cómo, cuándo, dónde deben administrar su finanza, dónde deben invertir, cuánto, cómo, dónde, por qué debo sembrar, por qué debo dar. Hay una gran mayoría de nosotros que damos por tradición y agarramos el billetico ese chucuto de 5.000 bolívares y lo metemos ahí y damos por tradición. Bueno, tradición, damos por tradición, hermano. No se ofrenda por tradición, sino por revelación. Amén. ¿Qué más? Otra de las características del Señor Isaac, de un resucitado como Isaac, en sentido figurado resucitó, es que ese Señor, en el capítulo 26, dice que él habitaba en una tierra llamada Gerar. ¿La han leído, verdad? Yo sé que ustedes son muy bíblicos. ¿Lo han leído, verdad? Alzó sus ojos. Sí, es que cuando tú meditas, tú puedes mirar lo que antes no veías. Y él al meditar vio aquellos camellos que antes no veía. Y los camellos siempre, siempre, siempre en la Biblia simbolizaban que te traían remesas de bendiciones. Pero no quiero entrar ahí, yo solamente quiero que analices solamente la parte del número 1, estar en el lugar donde Dios se presentaba. Número 2, meditar, reflexionar, hermano, debes meditar y reflexionar. Oye, voy a seguir en este, perdóneme la expresión, en este tejimaneje, hermano. ¿Hasta cuándo voy a seguir en esto? Esto depende de mí, déjame mejorar. Reflexiona, medita. Amén. Número 4, él vivía en una tierra llamada Gerar y dice que había mucha hambre, había escasez, hambre, necesidad en esa tierra. Y sin embargo, este señor quiso bajar a un lugar llamado Egipto. Mira lo que pasó, lo que quería hacer. Mira lo que quería hacer. Número 1, para extraer lo mejor de Dios, que es revisar qué acciones hice en el pasado que me trajeron males hoy y sin embargo lo sigo haciendo. Ahí tienes el ejemplo claro. Isaac iba a repetir la misma acción de su papá. Oye, mira, ¿quieres que te diga algo? Una de las tantas cosas, yo le decía siempre a mi esposa, a ella no le gustaba mucho, pero después aprendió. Porque así como usted me ve en la iglesia, así soy en la casa. Yo soy político. Con la diferencia que no tengo corbata allá en la casa. La única diferencia. A veces. Yo le decía a mi esposa, mira, te voy a dar una palabra. Si tú quieres ver cómo vas a hacer cuando sea vieja, mira a tu mamá. ¿Ah? ¿Es tu mamá? ¿Yo? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Ah? Oye, no repita lo mismo, papá. Lo que te estoy diciendo es, mírate en aquel espejo para que aquí mejores. Este señor iba a repetir lo mismo. Se iba a ir a Egipto como lo hizo su papá. Pero escuchó una voz que le dijo, no desciendas a Egipto, sino siembra en esta tierra. Dile al que está a tu lado,
Creo que te hablaron a ti. Creo que te hablaron a ti. No, pero los datos son- Creo que te hablaron a ti. Mira, uno de los grandes problemas es que Dios le dice a este hombre, esta es una tierra que primero está estéril.